Este es. Sí, L. Ok. Vamos a ver. Dice la viga ABDE es totalmente rígida. Está apoyada en el punto A por medio de un pasador y sostenida en la posición mostrada por las barras sólidas BC y EF. Se aplica una fuerza en el punto D al mismo tiempo que las dos barras se calientan. 200 grados. Determine la deflexión de los puntos B y E. Muy bien. Voy a copiar el dibujo antes de pasarme, entonces. C, F, B, E, D, 30 kilonewton. Este es el punto A. 2 metros y 6 metros. Y tengo, bueno, son de diferente material. Dice que EF es de aluminio con E igual 70 gigapascales, con alfa 23 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, y que BC es de latón, un módulo E de 105 gigapascales, con alfa 20.9 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Bueno, los diámetros también son diferentes. El de la primera es de 15 milímetros y el de la segunda es de 20 milímetros. Y además el delta T aplicado es de 200 grados Celsius. Lo que nos piden es la deflexión en B y en E. Delta B y un delta E. Ok, ya me pasó la hoja entonces. Ahí estamos. Entonces, bueno, estos son puntos de apoyo, ¿no? Vamos a ver un segundo. Las longitudes son... Aquí hay 3 metros. Y esta mide 4 metros. Y esta otra mide 3 metros. EF. Ok, esta es... Sí, 4 metros y esta 3 metros. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a ver. Esta fuerza va a producir deformación mecánica, ¿verdad? Va a producir deformación mecánica. Pero el calentamiento va a producir expansión térmica. Entonces, ambas barras se van a estirar como suma de los dos efectos. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, primero vamos a calcular las deformaciones por separado, térmicas y mecánicas, en términos, digamos, a plantear las ecuaciones. Entonces digo deformación térmica. Entonces, para BC, recordemos la deformación térmica, que es alfa por L por el delta T. Entonces, BC, dicen que es de latón con un alfa de 20.9,
20.9 por 10 a la menos 6. La longitud es de 3 metros y el delta T de 200. La deformación térmica para EF va a ser un alfa de 23 por 10 a la menos 6. La longitud es 4 metros y el delta T 200. Si me regalan esos datos ahí. Profe, a mí eso me había dado 0.084. La primera 0.084. El de F, perdón. De F, 0.084. ¿Ok? ¿Y el otro? Va, ¿no era 0.0184? Sí, Va. sí, de hecho. 100. Porque- Ok. Ajá. El otro 0.0125. Ok. Esas son las deformaciones térmicas. Ok, pero ahora tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre para ver cuál es la fuerza que transmite esta fuerza D a esos dos elementos, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner reacción en A. Esto es en D, 30 kilonewton. Aquí la fuerza EF hacia arriba porque están en tensión ambos, ¿verdad? Esto sería BC. Aquí tengo 2 metros. Aquí 3 y aquí otros 3. Hago sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces tengo que BC por 2. Hace un giro en sentido antihorario es positivo. 2 por BC. Menos 30 kilonewton por 5. Más EF, que produce giro antihorario, por 3 y 3, 6 y 2 son 8. Igual a 0. Entonces tengo que 2BC más 8EF es igual a 30 por 5, 150. Puedo dividir la ecuación entre 2 y digo que BC más 4EF es igual a 75. Ok, es un problema estáticamente indeterminado porque si bien es cierto que puedo plantear una ecuación más que sería sumatoria de fuerzas en Y, ahí participaría la incógnita AY, ¿verdad? Que ni siquiera la necesito. Entonces esa ecuación no la voy a emplear. Solamente esta ecuación y es un problema estáticamente indeterminado. Pero entonces, ¿cómo logro resolverlo? Con las relaciones que tenga con las deformaciones. Entonces, para eso, vamos a dibujar la posición original y la posición deformada. Como esta barra es rígida, cuando eso se deforme va a estar así. ¿Ok? Resulta que esto va a ser el delta B y esto va a ser el delta E. Pero ¿cuál es esta deformación que tengo en B y esta que tengo en E? Esas son las deformaciones absolutas, o sea, totales, que es la suma de la deformación térmica más la deformación mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿perdón? Perdón, sí, yo pensaba que era la mecánica nada más, yo ese lo hice y le Ajá. sumé la Sí, deformación. realmente ahí sería total Sí, yo porque eso, también.
A ver, imaginémonos, por ejemplo, que primero solo se aplica esta fuerza P. Va a tener este giro, ¿verdad? Y estas deltas serían las deltas mecánicas. Pero ahora ya está en esta posición y ahora caliento las dos barras, van a seguir estirando ellas, ¿cierto? Entonces, la deformación final va a ser la suma de todo. Entonces, en ese caso, tengo que calcular las deformaciones mecánicas. Entonces, el delta BC mecánico va a ser, bueno, recordemos, los deltas mecánicos van a ser P por L entre, ¿cómo era? Por A. E por A. Ok, entonces, Profe, sí, dígame. otra pregunta rápida. Esa área, digamos, bueno, si nosotros estuviéramos en los cables pasadores, esa área sería la total y no la total menos, digamos, el rectángulo que deja el pasador, ¿verdad? Ok, para cálculo de esfuerzos es cuando hay que hacer diferencias en las áreas transversales, pero para cálculo de deformaciones se utiliza el área total. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, entonces en este caso, la fuerza que va acá es la fuerza BC. La longitud que es de BC, que es 3 metros, entre E, que es 70 por 10 a la 9, y el área, nos dan el diámetro, pi, el radio sería 7.5 milímetros. Ah, no, pero copié mal. Vamos a ver, estoy con BC. BC es 105. 105 gigapascales. Y el diámetro es 20 milímetros, entonces radio 10 milímetros, 0.01 al cuadrado. Pi r cuadrado del área. Esto es E, esto es L y la fuerza. ¿Ok? El delta mecánico en EF. Entonces, igual va a ser la fuerza EF por la longitud que son 4 metros. Entre el módulo que es 70 por 10 a la 9. Por pi. Por 0.075 al cuadrado. Profe, a mí la deformación en vez de me había dado 9.09 por 10 a la menos 8. 9.09 por 10 a la menos 8 multiplicado por BC. Profe, pero creo que ahí falta multiplicar todo por 4, por la fórmula No, del porque área. utilicé el radio. Utilicé el radio. No utilicé el diámetro. Ah, ok. ¿Verdad? Si usted utiliza el diámetro, entonces sí le queda ese 4, ¿verdad? Pero como utilicé el radio, entonces pi r cuadrado nada más. Que el área es pi r cuadrado o pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Este otro cuánto le da? Profe, perdón, se lo di al revés. Ajá. Ese era EF. 9.09, eso es EF y Y este otro entonces, BC, ¿cuánto es? 3.23 por 10 a la menos 7. 3.23 por 10 a la menos 7 por BC. Ok. Le llamo esta ecuación 2, ecuación 3. Entonces, ahora, tengo que sacar el delta BC total, que va a ser entonces el térmico. Aquí está.
.0125 más 3.23 por 10 a la menos 7 por BC. Y el delta EF total va a ser el térmico, que es .0184. A mí se me había dado que era 9,1 por 10 a la menos 8 por BC. A mí igual. Sí, Ajá. profe, yo también lo tengo al revés. Entonces, Creo que estaba bien al principio. sí. Yo lo tengo al revés. Entonces, sí, Ok. estaba bien. El otro sí era 3.23. Vamos a ver. Ok, entonces este es 909. 9.09 por 10 a la menos 8 BC. Así estamos bien. Sí. 9.09 por 10 a la menos 8 BC. Y este es entonces, ya lo borré. ¿Cuánto es este entonces? El de EF. 3.23 por 10 a la menos 7 BC. Por 10 a la menos 7. Ok. Esas son las deformaciones totales. Ok. Esto le llamo 4 y 5. Y ahora voy de este triángulo, voy a sacar las relaciones entre esta y esta. Voy a dejarlo aquí arribita para coger la información. Entonces, de este análisis del triángulo, vamos a ponerle medidas. Esto mide 2, esto 3 y esto 3. Entonces, el triángulo total, digo que el delta EF, ¿verdad? Esto era EF, es esto es la altura a la base completa, que sería 8, esa 8, como el delta BC es a 2. Entonces de aquí tenemos que el delta EF es igual a 8 entre 2, 4, delta BC. Esto le llamo ecuación 6. Y entonces ahora sustituyo 4 y 5 en 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener ahí al sustituir esto? Al sustituir estos dos aquí, voy a tener una ecuación en términos de BC y EF. ¿Ok? Bueno, hagámoslo. Vamos a ver. Delta EF, ¿qué es esto? 0.0184 más 3.23 por 10 a la menos 7 EF va a ser 4 veces por esto. Si una vez multipliquemos, ahí sería 4 por 0.125 más 4 por 9.09 por 10 a la menos 8 por BC. Las constantes las dejamos a un solo lado. Entonces, digo 3.23 por 10 a la menos 7 EF. 4 por 9, 30. Sería menos 4 por 9, 36. 36.36 por 10 a la menos 8 BC igual a 4 por .125, .025, .05. .05 sería menos punto. Veamos, ¿cuánto es esto menos esto? Esto da .05 menos .0184
0,0316. 0.316. 0316. ¿Ok? Esto le llamo ecuación 7. Entonces vean la ecuación 7 y la ecuación 1. Están en términos de lo mismo. Podría despejar de una de las variables y sustituir en la otra, ¿verdad? Entonces podría decir de la ecuación 1, despejo BC como 75 menos 4EF. Esto le llamo ecuación 8 y sustituyo 8 en 7. Y entonces de ahí despejo cuánto es EF. Y una vez que tengo EF, sustituyo EF en la ecuación 8. Y de ahí determino entonces cuánto es BC. Esas serían las fuerzas. Y si ahora esas fuerzas las sustituyo en 4 y 5, determino las deformaciones también. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias, profe. Profe, entonces las deformaciones de esos tres van a ser tanto la térmica como la mecánica. En eso va a ser térmico como mecánico. Yo me estaba adelantando y si disponen de unos 5 o 10 minutos más, porque quería referirme a algo, vamos a ver qué dice la hojita. Era esto. Cuando empezaron a hacer la pregunta, pensé que iban a preguntar algo más relacionado con el módulo de Poisson. Y entonces me inventé un problema ahí rápidamente para explicar eso. No quiero dejar pasarlo. Entonces, voy a explicarles esto. Veamos. Supongo que esto es una barra de sección circular. Hecha de acero con un módulo de elasticidad de 200 gigapascales y un coeficiente de expansión térmica de 11.7 por 10 a la menos 6. Resulta que está encerrada entre dos paredes rígidas y de manera que originalmente no hay ninguna deformación. Pero ahora voy a ponerle aquí eje X y aquí eje Y. Ok, entonces se calienta 250 grados Celsius. ¿Qué va a pasar entonces en el eje X? ¿Cuál va a ser la deformación en el eje X? Térmica, creo. ¿Perdón? Sería térmica. Sería térmica. No se puede. Sería térmica. Pero resulta que, o sea, él quiere estirarse, pero las paredes se lo impiden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando empiece a hacer fuerza contra las paredes para estirarse? Va a aparecer entonces una fuerza axial. ¿Estamos de acuerdo? Si ahorita está quedito ahí, o sea, imagínense ustedes como los ejercicios que les he indicado. Ustedes están prensados entre dos paredes ahí, pero apenas así tocando las paredes. Mientras ustedes no hagan fuerza para liberarse, no hay ninguna presión sobre ustedes. Pero si en el momento en que tratamos de estirarnos contra las paredes, entonces aparece en ese momento una reacción. Entonces aquí va a ser lo mismo. Cuando apenas está ahí cubriendo la distancia disponible y a temperatura ambiente, no hay ningún esfuerzo. Pero en el momento en que esto empieza a calentarse, trata de estirarse hacia los lados y entonces en ese momento aparece una fuerza axial que se opone. Entonces lo cierto es que vamos a tener una deformación térmica más una mecánica que se le opone. ¿Y cuánto va a ser la deformación absoluta? Pero, Va a ser 0 porque no logra desplazarse. Pero eso es en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, la deformación térmica va a ser alfa por L por delta T. Y la mecánica
que se le opone es P por L entre E por A. ¿Ok? Entonces de aquí yo puedo despejar cuál es la fuerza axial que se genera. Entonces digo que P va a ser igual a alfa por delta T por E y por A. Vamos a ver, alfa por delta T y E por A pasa a multiplicar. ¿Ok? Entonces en este caso sería 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius por el delta T, que es 250 grados Celsius, por E, que es 200 por 10 a la 9 pascales, y los pascales son newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y por el área, que es pi por el diámetro, o pi r cuadrado, entonces, por punto 15 al cuadrado, y eso serían metros cuadrados, que se cancelan con estos. Ven que al final de cuentas, todo lo que nos va a dar son newton. ¿Ok? Entonces, la fuerza axial que se genera por el calentamiento, que es en X, vamos a ver, es entonces 11.7 por 10 a la menos 6 por 250 por 200 por 10 a la 9 por pi por punto 15 al cuadrado. Eso me da 41.35 por 10 a la 6 newton. Vamos a ver si está bien. A mí me dio igual, profe. Sí, ok. Esa es la fuerza en X. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza en X. Entonces, ¿qué efecto tiene esto en el eje Y y en el eje Z? ¿Cuál será la deformación que tengo en el eje y cuánto en el eje Z? Resulta que ahora esta fuerza, para efectos de deformación mecánica, es como que yo cogiera esa barra y la comprimo entonces acá con esa fuerza PX. ¿Qué va a pasar en el eje Y y en el eje Z? Con las dimensiones. Se expande. Se expande, efectivamente. ¿Y cómo sé cuánto se expande? ¿Cómo sé cuánto se expande? ¿Cómo puedo determinarlo? Calculando esas deformaciones. Calculando las deformaciones. Ok, aquí me faltó otro valor, un módulo de Poisson de 0.3. Entonces, tengo que calcular la deformación unitaria en el eje X, mecánica, que va a ser la deformación mecánica entre L, ¿ok? Y esa deformación mecánica, ¿ok? Ya la puedo, calcular, es meter P en esta fórmula, ¿verdad? Pero entonces, como es entre L, de una vez lo quito, y entonces va a ser la fuerza P entre E por A, ¿verdad? Que sería, entonces, 41.35 por 10 a la 6 entre 200 por 10 a la 9 por pi por 0.15 al cuadrado. Eso es la deformación unitaria en el eje X. Veamos cuánto da. 2.92 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto, perdón? 2. No, puse por 10 a la 3. Bueno, sí, 2.92 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3 metros sobre metro.
¿Ok? Entonces ahora voy a decir cuánto es la deformación unitaria en el eje Y. Vean que esta deformación que estoy calculando es mecánica solamente. Y entonces a esta le puedo aplicar el módulo de Poisson. Va a ser menos el módulo de Poisson por E sub X. Y lo mismo con la deformación unitaria en el eje Z. Menos módulo de Poisson por E sub X. Esto sería entonces menos 0.3 por 2.92 por 10 a la menos 3. Y eso da Menos 8.77 por 10 a la menos 4. 8.77 por 10 a la menos 4 metros sobre metro. Vean, aquí hay una omisión. Y es que resulta que esta deformación en X es negativa porque está en compresión. ¿Ok? Entonces esto es menos y aquí es menos por menos y entonces me da más. ¿De acuerdo? En el eje Y y en el eje Z se estira, en el eje X se comprime. Entonces ven qué interesante, aunque en X no ha sufrido ninguna deformación absoluta, sí hay una suma de una deformación térmica y una mecánica. Lo que pasa es que las dos sumadas dan 0. Pero en cambio en el eje Y y en el eje Z hay una deformación mecánica y una deformación térmica. Entonces, ¿cuál es la deformación mecánica en el eje Y? En este caso, en Y y en Z, como es de sección circular, va a ser igual, ¿verdad? En los ejes Y y Z, la deformación va a ser exactamente igual, porque por la simetría y las dimensiones son iguales. Entonces, ¿cuál es la deformación mecánica en el eje Y? Va a ser la deformación unitaria multiplicado por la longitud en el eje Y. Pero ¿cuál es esa longitud en el eje Y? Es el diámetro. ¿Cierto? Entonces, eso sería 8.77 por 10 a la menos 4 por 0.3 metros que tiene de diámetro, y eso me da Por 0.3 me da 2.6 por 10 al menos 4. okay, 2.631 por 10 a la menos 4 metros. Y esta es la deformación mecánica en Y. Y ahora tengo que calcular la deformación térmica en Y, que va a ser alfa, 11.7 por 10 a la menos 6, por la longitud, que es el diámetro, que es 0.3, y por el delta T, que es 250. Y eso da 8.77 por 10 a la menos 4. Entonces, la deformación total en el eje Y, que va a ser igual en Z también, es la suma de esos dos. Profe, ¿puede subir un toque la hoja, por favor? Es que Sí. no se ve. Y eso me da 1.14 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Entonces ven qué interesante, volviendo al ejercicio. Tenía una barra ahí encerrada entre dos paredes, se calentó y no se puede estirar en X, pero en Y y en Z se va a estirar, pero no solamente por la deformación térmica, sino por la deformación mecánica que se produce al no poder estirarse en X. Si esa barra estuviese ahí suelta, si yo nada más la pongo ahí sobre una superficie, ¿verdad? Es una barra de sección circular, la pongo a descansar sobre una superficie,
y la caliento, ¿cuál sería la deformación que sufre en Y y en Z, que son iguales? Solo térmica. Solo térmica. Pero ahora, al estar encerrada acá, el hecho de que no se pudo estirar en X hace que se deforme más todavía que la simple deformación térmica, ¿verdad? ¿Está claro? Recuerden entonces una vez más, no se puede aplicar el módulo de Poisson para deformación térmica o para deformación absoluta. El módulo de Poisson aplica solo para la deformación mecánica. ¿Algo más, muchachos? Profe, yo tengo una duda con un ejercicio de examen. Ajá. Vean, un aviso antes de que se empiece a salir la gente. El examen entonces inicia a las 8 de la mañana. Bueno, el examen está hecho para resolverse fácilmente en 2 horas. Se asignan 3 y se les va a dar un beneficio adicional de 30 minutos. Entonces, disponen en total de 3 horas 30. Tienen que contestar las preguntas del examen, las contestan en la página, pero los procedimientos los pueden subir una vez que terminan todo, les sacan fotos bien legibles, por eso tienen que trabajar todo con mucho orden, para que suban los procedimientos como respaldo a las preguntas que ustedes van a contestar ahí. Durante la primera hora, de 8 a 9, se van a aclarar dudas por medio del chat. ¿Okay? Una vez pasado ese tiempo, ya no hay más consultas. Entonces, del chat estoy hablando para que no tengan que estarse pasando de una página a otra en internet. Me refiero, con el chat me refiero al WhatsApp, ¿verdad? Entonces, por WhatsApp voy a estar aclarando dudas. Y es que tampoco me parece que no sería buena idea que abramos una sesión de Zoom al mismo tiempo que están ustedes en la página de mediación virtual. No sé, me preocupa que vayan a tener problemas con el ancho de banda. Entonces, mejor aclaramos las dudas por ahí. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿con el chat se refiere al grupo de WhatsApp o al privado suyo? Al WhatsApp que pusimos en donde están todos, ¿verdad? Yo espero que no falte nadie, ¿verdad? Y si alguien falta, pues que me lo haga saber para agregarlo. ¿Está bien? ¿Está Pues claro? solo una consulta. Ajá. ¿Por qué es que solo se aclaran dudas la primera hora? Eso es por cuestión de orden ahí, porque es que si no, más bien provocamos mucho ruido con los demás compañeros. Bueno, vamos a hacer, la verdad es que como va a ser texto, es que lo que no quiero es desconcentrar, porque si no, entonces todo el mundo está viendo el chat para ver qué ponen ahí, todo el mundo se desconcentra, ¿verdad? Sí, es que sí mantengo esa posición. Yo no sé qué piensan ustedes. Podría extenderlo un poquito más de tiempo, ¿verdad? Podría extender eso un poquito más, pero no durante todo el examen, porque más bien eso produce desconcentración. Ustedes van a estar ahí pendientes a ver si el profesor dijo algo más o si alguien dijo algo que tal vez me sirva, no sé. Entonces, Sí, profe, es que eso, digamos, nos obliga un poco yo creo que leer todas las 3 preguntas, o así, es que sí, hay es veces que... surgen dudas hasta que uno tal vez lo está haciendo. Ajá. Y si es la última pregunta, digamos, no sé cuántas van a ser, pero si es de las últimas preguntas, entonces ya no va a dar tiempo para hacer consultas. Sí, yo lo que, a ver, porque en todo caso, pues tampoco hay que confundir el motivo de la consulta.
La razón de las consultas es ver si algo no está claro, ¿verdad? En el enunciado o en un dibujo o en algo. Entonces, una vez aclarado esas cosas, pues no debería de ser como, a veces le dicen a uno, profesor, y la fórmula para tal cosa era esta. Profesor, es que no me acuerdo cómo se calcula el área de un romboide, ¿cómo era? Ese tipo de consultas no son válidas, ¿verdad? Ustedes tienen que tener todos los insumos y en este caso, pues, sobre todo por el hecho de que es como un examen a cuaderno abierto, ¿verdad? Todo lo que ustedes quieran sacar ahí no tienen ningún impedimento para hacerlo. Entonces, yo pienso que lo más aconsejable es que al puro inicio saquen el tiempo y no por eso van a perder tiempo durante el examen, de leer detalladamente los problemas para aclarar cualquier cosa que no esté ahí presente. Profesor, pero no puso el módulo de elasticidad. Profesor, esa distancia ahí se ve borrosa. ¿A qué se refiere con tal cosa? A la deformación, está pidiendo que es la deformación total o térmica solamente o ambas. Bueno, ese tipo de preguntas es lo que necesitamos. Entonces, la idea es que al inicio ustedes saquen el rato para leer a conciencia los enunciados y quedar tranquilos de que no se les va a presentar ninguna duda ya cuando lo vayan a resolver. No tienen por qué empezar a resolver los ejercicios. Lo más sano es eso, ¿verdad? Aclarar al puro inicio. Entonces, dejémoslo en 1:30. Y pues cualquier cosa ahí sobre la marcha, vemos ahí si hacemos algún cambio, no sé. Profe, ¿se podría saber más o menos la cantidad de preguntas en total? De ejercicios, son 3 ejercicios, pero a diferencia de que se le pregunte como 1 o 2 cosas del ejercicio, hay mayor cantidad de cosas que les están preguntando a lo largo de todo el ejercicio para que usted tenga más posibilidades, digamos, de que se equivoca en determinado paso, que no pierda todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, solo le pido, por ejemplo, indíqueme cuál es la deformación, cuál es la deformación total en el eje Y y en el eje Z. Bueno, usted hizo un montón de pasos antes, entonces yo podría preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿cuánto es la deformación térmica en el eje X? ¿Cuánto es la deformación mecánica en el eje X? ¿Cuánto es la deformación térmica en el eje Y y en el eje Z? Entonces, si yo le hago más preguntas, aunque su resultado final esté malo, tiene más posibilidades de cosas buenas ahí que se fueron quedando en medio camino. Si, por ejemplo, aquí al final, en vez de sumar, restó, se equivocó con algo, pues el resultado final está malo, pero tiene una serie de pasos anteriores correctos. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? 3 problemas, pero con muchas preguntas intermedias ahí. Fue una consulta. Para la subida de los procedimientos de mañana, ¿se acepta cualquier extensión de archivo, documento? Sí, bueno, si usted me pregunta eso, supongo que es que tiene escáner. Exactamente, por eso lo estaba pensando. Sí, si lo va a escanear, entonces, que le resulte más cómodo, puede ser en PDF o puede ser como imagen propiamente, en GIF, JPG, BMP, lo que sea. Pero repito, ¿verdad? Trabajen entonces con lápiz, pero repintando bien las cosas, los dibujos con instrumentos para que no queden todos torcidos y mal hechos, que sea bien claro, porque la idea del enunciado, o sea, de ese procedimiento es para respaldar sus respuestas, pero se va a calificar con base en los resultados. Si hay dudas en algo, se revisa el procedimiento, ¿verdad? Entonces, en tanto más claro esté eso, las imágenes, la letra, que no haya borrones, tachones ahí, pues entonces mejor para todos. El archivo escaneado, ¿verdad? A su correo. El archivo escaneado, no, ahí mismo a mediación virtual habilitamos un link donde usted sube los archivos del examen.
Preferiblemente, entonces si lo va a escanear y escanea muchas hojas por separado, que los haga en uno solo al final, ¿verdad? Puede ser un archivo comprimido. Y si sube, lo que tiene es el celular para tomarle fotos, pues entonces, sí, inevitablemente ahí sube foto a foto, ¿verdad? Pero sí asegúrense de que queden bien tomadas, porque a veces toman una foto y cuando uno la va a revisar, está totalmente desenfocada y no se ven los números, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Un paréntesis, para celular existe una aplicación que se llama Cam Scanner, que sirve para tomar fotos Sí, con el eso es celular bastante bien. Ajá. y se puede convertir a PDF y todo desde la Sí, misma aplicación. sí, Es muchas gratis. gracias por el aporte. Sí, es una aplicación gratuita tanto para Android como para iPhone, para iOS. Cam Scan. Ajá. Eso sí. CamScan es gratuita y entonces sí facilita, incluso hace que salgan mejor las imágenes ahí porque las enfoca un poquito diferente y al final le pregunta a uno que si lo quiere convertir a un PDF e incluso permite ir tomando varias fotos y generar el archivo PDF al final de todo. Si no lo han utilizado y tienen posibilidades, pues instálenlo y hacen pruebas, ¿verdad? Antes. CamScan es el mismo Cam Scanner al que se refiere. Yo creo que Sí, sí. que yo sepa es Cam Scanner. Es que creo que en el iconillo sale así, pero sí, es Cam Scanner, el nombre completo, sí, tiene razón. Ujú. ¿Qué más, muchachos? Yo tengo una preocupación. Alístense una merienda, ¿verdad? Para que tengan por ahí a mano. Y procuren que nadie en la casa esté usando el internet para que no les quiten ancho de banda, ¿verdad? Pues si van a ir a algún lugar, pues también, para que no vayan a tener problemas con eso. Para Pero una tranquilidad última, de ustedes, no, ¿sí? al final, ¿en cuánto quedó el porcentaje de este examen y del otro? De ahí o sea, lo que antes valían los 3, ahora se divide entre 2. Lo que les decía que para tranquilidad de todos, si ustedes están haciendo el examen y a medio camino se les cayó el internet, cuando vuelvan a ingresar pueden retomar el examen. No es que entonces en ese momento ya se da por enviado el examen y hasta ahí llegó, mientras estén dentro del rango de tiempo. Entonces, pueden retomarlo sin ningún problema. Profe, hay un compañero que le mandó unas dudas por el chat. Por el chat de acá, Creo que es por Skype, de la computadora. Vamos a ver. por Zoom. Por Zoom. Vamos a ver dónde está el chat. Es para alguno de los ejercicios. Vamos a ver. Es probable que para algunos de los ejercicios se nos pida un método específico para resolverlo, o todos los ejercicios los resolvemos por el método que mejor nos funcione. Y en los ejercicios en los que tenemos que escoger un perfil de viga y se nos pide tomar en cuenta, por ejemplo, el ancho de la viga y lo económica, ¿a cuál le damos prioridad? Si hay valores muy cercanos donde se beneficia uno u otro. En caso de selección de vigas, sería por el perfil más económico solamente. Entonces, este sería el que cumpla con la condición del factor S, pero que tenga la menor área posible. Solamente. Si es que hay algunos ejercicios por ahí que les dicen que el ancho de la viga cumple alguna condición. En este caso no. Solamente el área total. A ver si hay algo más.
Sí, esto es lo mismo. En cuanto a los métodos, sí, o sea, realmente, pues no hay mucho donde escoger, ¿verdad? Pero, qué sé yo, por ejemplo, si fuera en la parte de momentos flectores, que si quieren hacer las ecuaciones para calcular el momento flector en un punto, en vez de hacer los diagramas, por ejemplo, ahí podrían hacerlo, ¿verdad? Todo el que quiera complicarse tiene derecho a hacerlo también. En lo demás, o sea, solo se me ocurre en este momento algo en lo que puedan tener opción a hacerlo de diferentes formas. Es esto, como en los cálculos de los momentos flectores para luego calcular los esfuerzos normales por flexión. Solo en eso se me ocurre que podrían hacerlo de diferente forma, porque el resto es aplicar fórmulas nada más, súper específicas. ¿Está bien? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Es como un ejercicio de examen. Y vamos a ver, ¿de cuándo es? Para ver si yo lo tengo. El primer parcial del primer ciclo de 2018. Primer parcial del primer Primer ciclo. ciclo del 18. 18. Vamos a ver, tengo... Puña, solo tengo el problema 1. ¿Cuál problema es? El 2, pero yo aquí lo tengo, lo puedo mandar. Ajá, si quiere lo comparte, entonces. Déjenme ver si está la opción para que ustedes compartan. Permitir, ahí está. Ya ahí puede compartir la pantalla si quiere. Ahí se ve. Ajá. El segundo. Ok. ¿Ese había de formación térmica y mecánica o solo mecánica? Solo mecánica. Ok. Ok, entonces se aplica una fuerza P en el extremo A. Eso va a hacer entonces que se comprima el elemento EC y que se ponga en tensión el elemento DF. Lo que piden es determinar la magnitud de la fuerza máxima para que el esfuerzo normal máximo, o sea, para que ninguno de los eslabones exceda el esfuerzo normal máximo. Y luego la deflexión en el punto A. Todos los pasadores tienen un diámetro de 0.5. Ok, en ese caso entonces, vamos a ver, nos dan... bueno, es que son de diferentes... A ver. Los dos eslabones, digamos CE y DF, son de diferente material. Tienen un esfuerzo normal máximo diferente cada uno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner las fuerzas CE y DF en términos de P, ¿verdad? ¿Cómo lo hago eso? Calculando momentos en B. Calculando momentos en B, tengo una ecuación de CE y DF en términos de P, ¿verdad? Igual que en el caso anterior, es un problema indeterminado. Pero luego hago el análisis de compatibilidad de las deformaciones. O sea, hago el dibujito de los triángulos para establecer entonces la relación entre las deformaciones de uno y de otro. Y además, aquí algo muy importante en este ejercicio es considerar que para los esfuerzos normales es importante identificar si un eslabón está en tensión o en compresión. Entonces recuerden que si está en compresión, el área transversal que se utiliza es el área completa. Eso sucede con EC. Pero si está en tensión, que es lo que sucede con DF, tengo que restar el área del agujero. Por eso es que me dan el diámetro del pasador. ¿Hay algo ahí que quiera preguntar en particular de eso?
Sí, digamos que ahí le dan el esfuerzo máximo normal de las barras. ¿Sí? Entonces puedo sacar las fuerzas y con esas fuerzas puedo sacar P, ¿verdad? Exactamente, sí, porque entonces usted saca las ecuaciones de deformación que las relaciona entre ellas y la ecuación de momentos alrededor de B, entonces va a tener ambas fuerzas en términos de P y luego esas fuerzas en términos de P son las que utiliza en el cálculo de esfuerzo que iguala al esfuerzo máximo de cada uno. Entonces va a obtener dos valores de P. Una fuerza P para la cual el eslabón EC alcanza su esfuerzo máximo y otra fuerza P para la cual es el eslabón DF el que alcanza el esfuerzo máximo. Y la máxima va a ser la menor de las dos. Es que, digamos, cuando yo lo hice, yo lo primero que hice fue sacar P con esas fuerzas. Y luego hice el triángulo de formaciones. Bueno, porque ahí queda como una relación de triángulos. Pero esas Ajá. deformaciones, digamos, era la deformación 1 sobre la distancia 1, igual a la 2 entre la distancia 2, igual a la 3 entre la distancia 3. Pero si usaba una, digamos, la 2 para sacar la 1, me daba diferente si yo usaba la 3 para sacar la 1. No, porque usted está asegurando entonces que los eslabones están alcanzando su fuerza máxima. Y no, o sea, las dos cosas no se dan simultáneamente. O es uno el que alcanza el esfuerzo máximo o es el otro. Entonces, al igualar los dos, entonces usted estaría indicando que los dos alcanzan esa condición simultáneamente y no es así. Entonces, Ok. la forma correcta de hacerlo es más bien despejar P, pero ya de la ecuación de el esfuerzo en cada uno. Pero, o sea, porque ya, digamos, poniendo la fuerza S, ¿verdad? En términos de P, la fuerza DF en términos de P. Entonces, usted, ese esfuerzo, al igualarlo al máximo, lo que determina es cuál es el valor máximo de cada una de esas dos fuerzas. Y al igualarlas a lo que representan en términos de P, despeja cuál es el correspondiente valor de P para cada caso. Ok, sí. ¿Sí? ¿Alguna otra? Profe, una pregunta con ese. Cuando uno hace momentos en B, le sale que P es igual a la fuerza de C por 1,5 más la fuerza de F por 3 entre Por 3. 3, ajá. Pero, digamos, ahí mi pregunta es, si como la fuerza de C está en compresión, ¿eso se toma como negativo? Claro, porque O igual usted se tiene, toma positivo. ¿Sí? no, claro que sí, porque usted tiene que hacer su diagrama de cuerpo libre y entonces en ese caso pone las fuerzas para donde vayan, ¿verdad? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa barra horizontal, la fuerza S va hacia abajo y la fuerza DF hacia abajo también. ¿Por qué la S hacia abajo? Porque estamos comprimiéndola. Entonces la reacción es opuesta, ¿verdad? Sí, Y luego, la de DF. Yo también lo hice así. Ajá. Yo también lo hice así y ahí es cuando me da que FCE y FDF, digamos, son FCE por 1,5 y más FDF por 3. Pero FCE Ajá, me sí, da exactamente, sí, las positivo, dos en el mismo digamos. sentido, sí. Los momentos quedan en el mismo sentido, las fuerzas en el mismo, pero es que una está arriba, otra está abajo, pero está bien, porque una está en compresión y otra está en tensión. Si las dos barras estuvieran del lado de abajo o las dos estuvieran del lado de arriba, y una está en tensión y otra en compresión, quedarían las fuerzas en diferentes sentidos. Pero aquí está una en tensión y otra en compresión, pero una está arriba y otra está abajo. Entonces se invierte el efecto. Está bien, así es como lo dice, está bien. Sí, y esa fuerza, la fuerza C, me da negativo o positivo. Es que, digamos, yo sé que el estrés No, es usted negativo, ¿verdad? con eso usted va a obtener la magnitud de esa fuerza. Y una vez que obtenga la magnitud, cuando calcule el esfuerzo, tiene que tomar en cuenta que es compresión y que entonces es un esfuerzo negativo.
Ok, y entonces esa fuerza, en esa ecuación, la fuerza, sorry por el ruido, En esa la, ecuación no hay ningún problema, digamos, en esa ecuación va a ser para averiguar posteriormente cuál es la magnitud de esa fuerza. Vea que en las ecuaciones de fuerzas y de momentos, el signo va a ser en función del sentido que usted consideró positivo para los momentos y en el sentido que usted considera positivo para las fuerzas. Pero ahí no se toma en cuenta de que sea tensión o compresión, ¿verdad? ok, sí, sí. ¿Está bien? Solo en Gracias, profe. esfuerzos. Con mucho gusto. ¿Estamos? Profe, algo rápido. Sí. En el ejercicio anterior, donde había que calcular la distancia del eje neutro, Ajá. siempre que diga la distancia a la que está el eje neutro, tengo que entender que esa distancia la tengo que tomar desde el centroide, como usted la sacó antes, 20 menos 40 menos X que se había sacado. Ah, ok, ok. Eso, Bueno, o podría desde el eje ser. superior o desde el eje inferior. O sea, no sé si me va a entender, desde el centroide. Ok. Ok, de acuerdo. Vamos a ver, si a usted le dicen determine la ubicación solamente, ¿verdad? Usted tendría que preguntar medida a partir de dónde, medida a partir del eje central o medida a partir de la superficie, ¿verdad? En algunos ejercicios le dicen a usted determine la profundidad a la que se encuentra el eje neutro. Entonces ya usted sabe que es medida de afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero sí, si en el enunciado no queda muy claro, sí es importantísimo aclarar eso, ¿verdad? Preguntar a partir de dónde se mide, se va a medir. Por ejemplo, en el caso anterior, solamente decía determina la ubicación del eje neutro. Entonces, Y en us- ese y caso, usted- sí, porque es un examen ahí, digamos, es un ejercicio para hacerlo presencialmente. Entonces, usted, en ese caso, solventa el problema haciendo un dibujito y poniendo ahí la indicación de qué es C para usted, ¿verdad? Pero, de lo contrario, entonces también hace la pregunta. Sí, porque podría dar usted el complementario, ¿verdad? La distancia complementaria. Profe, ¿usted podría subir ese PDF de exámenes viejos a mediación virtual? Los que hicimos ahora. El Es PDF que que yo no está ahí en tengo, pantalla. es que ese no es mío, este lo está compartiendo el compañero Javier. No puedo Sería pasar al Javier grupo. Ok, sí, sí. usted lo puede Gracias. compartir en el chat, Javier, ahí. Sí, ya lo voy a compartir. Ok. Profe, ¿usted va a subir ahora los documentos que hicimos ahora para tenerlos allá a la mano? Sí, está bien. Está bien. Gracias, profe. Este video sí tomaría más rato, ¿verdad, profe? Sí, No sé. esto duraría varias horas teniéndolo ahí disponible. Entonces, tal vez para hacer algo más rápido, escaneo ahorita las hojas y se las subo de una vez. ¿Está bien? Sí, gracias, profe, por favor. Bueno, con mucho gusto, muchachos. Entonces, mañana nos vemos virtualmente nuevamente. A las 8, ¿verdad? A las 8, sí. Entonces, Profe, en la página, ¿verdad? Vean que no es por Zoom, ¿verdad? Entran a la página de mediación virtual. Profe, ¿Sí? una última Ajá. duda. En las vigas, si nos dan el perfil, Sí. no hay que tomar el peso a menos de que nos lo indique, ¿verdad? El peso de la Exactamente, viga. exactamente. Solo que se le indicara, considera el peso. Ok, gracias. Con mucho gusto. Y profe, si para eso de las vigas, las tablas hay que tenerlas a mano o se las dan en el examen. Es mejor que las tenga ahí a mano, o si tiene el libro ahí a mano, no sé, ¿verdad? O si lo tiene en digital, pero sí, no se suministran las tablas. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí, Noelia. si yo tengo una viga horizontal y otras dos vigas que los tienen como vertical y me dan el perfil, Sí. y ahí sí no tienen que considerar el peso. Ok, ¿Es carga entonces. distribuida? ¿El peso es carga distribuida en la horizontal
pero no en las verticales. Vamos a ver, ya me preguntaron antes por eso y no sé si es que están viendo algún ejercicio en particular que me haga referencia como para yo revisar, pero a lo que entiendo, vamos a ver, a lo que usted me está diciendo es como que yo ponga entonces un elemento horizontal y le ponga como 2 columnas encima. Sí, profe, ya la voy a mandar un segundo Ok. al grupo. Va. ¿Lo vas a compartir o lo va a mandar por otro medio? ¿Qué va a hacer? Yo puedo compartirlo, ya voy. Gracias. Ok. Sí, porque no sé. Es ese profe. Ah, que- ok. que Ok, sí. básicamente la duda de salida de esas, porque dice que sí trae esas 2 pequeñas secciones de viga que vienen en Ajá. vertical. Ok. Si nos vamos, voy a leerlo a ver. Este elemento de promedio de cables de acero para el acero utilizado considere tanto. No, eso se considerarían como fuerzas concentradas ahí en un punto nada más. ¿Todas o solo las de las vigas verticales? Las de esas verticales se considerarían como Ah, ok. fuerzas puntuales ahí. ¿Y No por son qué? cargas Sí. distribuidas. ¿Por qué? O sea, si se toma la de abajo como cargas distribuidas y las de arriba solo como fuerzas puntuales, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? No, es que, o sea, si yo considero una carga distribuida es porque su fuerza total está distribuida a lo largo de una distancia muy grande. Pero en este caso, digamos, si yo considero, si comparo el ancho de este perfil de esas piecitas verticales con respecto a la longitud de la viga, es algo muy pequeño. Entonces no tiene sentido considerarla como una carga distribuida a lo largo de una distancia. Sencillamente es la fuerza aplicada en ese punto. Ahora, yo no estoy diciendo que la fuerza de abajo del peso, vamos a ver, aquí habla, considere la designación W de las vigas, el primero indica la altura y el segundo número indica la unidad de longitud. La masa por unidad de longitud. Es que esto está colgando o descansa sobre algo, ¿cómo es? A ver. Está colgando con las 2, vamos, son 2 cuerdas en tensión que lo están sosteniendo en ese ángulo Ok. se necesita. Ok. Entonces, las únicas fuerzas que están interactuando con esto son las tensiones y el peso de las vigas. Ok, en ese caso, pues, lo que necesito es para ese dato del peso por unidad de longitud, es porque tengo que multiplicar la longitud total por esa densidad, digamos, lineal, para calcular cuál es el peso total de la viga, ¿verdad? Para saber cuál es el peso total de la viga y ubicarlo en el centro, ¿verdad? Y esos pedacitos, vean que ni siquiera dice 0.5 metros. Sí, bueno, ahí yo les calcularía el peso entonces, 0.5 metros, que está medio, no está así muy claro en todo caso, porque esa cota de 0.5 metros es hasta el centro de la viga de abajo. Entonces habría que restarle algo para considerar cuál es la altura de cada uno de esos pedacitos verticales, y la cota no llega hasta arriba. Pero bueno, considerando que cada uno de ellos midiera 0.5 metros, entonces ustedes multiplican 0.5 metros por la densidad lineal, que es parte entonces de la información que da la tabla, y eso sería el peso de cada uno de esos
pedacillos. Entonces, en ese caso, pondría la fuerza vertical en D y en E, además de la tensión del cable. Ok, Y, ok. y en el punto G, una fuerza vertical que es el peso total. No, en la fuerza del peso de la viga horizontal sería Ajá. distribuida en ese caso, sí. Sí, para efectos ya de hacer diagramas, poner la fuerza distribuida, pero para calcular reacciones, digamos, hace un diagrama de cuerpo libre donde la ponga en el punto central para efectos de calcular reacciones. Ya en los Ok, diagramas, sí, cuando va a hacer el diagrama de fuerzas cortantes y momento flector, entonces sí. ok, entiendo. Gracias, Gracias, profe. profe. Ya Con me mucho quedó gusto. claro el tema. Gracias. Ok, bueno, Profe, Profe, sí. ya dejaron de compartir pantalla. Es que Ah, decía fuerzas cortantes y fuerzas normales y momento flector. Es que para esa parte, Ok, lo que sucede, no es necesario que veamos el dibujo, ya lo recordamos ahí. Lo que sucede es que esa viga, las tensiones de los cables, tienen una componente vertical, que son fuerzas cortantes, y una componente horizontal, que son fuerzas axiales. Entonces, esa sección de la viga comprendida entre los dos puntos de apoyo de los cables está en compresión. Está en compresión producto de las componentes horizontales de las dos tensiones. Y entonces cuando hablan de los diagramas de fuerzas cortantes, momentos flectores y fuerzas normales, es eso. Entonces, hacer un diagramita en donde uno pone cuál es la magnitud de las fuerzas normales en cada sección. Entonces, solamente están bajo el efecto de fuerzas normales el espacio central comprendido entre los dos puntos de unión con los cables. De ahí hacia los extremos no soportan ninguna fuerza axial, entonces no hay esfuerzo normal. Profe, para hacer el diagrama de cortante habría que trasladar esas fuerzas, ¿no? A la viga horizontal. Trasladarla así. Y Y, o entonces sea, producen momentos. momentos, la Las tensión también produce componentes momentos, ¿no? horizontales producen momentos en el punto de aplicación abajo, que sería la magnitud de la fuerza horizontal por la altura de esos 0.5 metros. Las horizontales nada más, profe, la tensión en X y las de Y no. No, porque las tensiones en Y se mantienen ahí donde están y producen o sea, no es un momento ahí trasladado. La componente vertical solo baja, está en el mismo punto de aplicación. Son las componentes horizontales que al trasladarse para abajo producen momento alrededor de ese punto, ¿verdad? Entonces, en su diagrama de cuerpo libre de todo el conjunto sería el peso distribuido de toda la viga a lo largo de toda su longitud. Las dos fuerzas normales, que son las componentes verticales de las tensiones, ahí en el centro. Dos fuerzas horizontales en esos mismos puntos, pero que no tienen relevancia para los diagramas de momento flector ni de fuerzas cortantes. Pero sí los dos momentos en esos mismos puntos, que serían la componente en X por el punto 5. ¿Está bien? Perfecto. Ok. profe, ¿cómo sería el diagrama de normales? O Diagrama de normales, usted lo puede, vamos a ver si voy a compartir algo. Vamos a ver. Esta es la viga. Profe, Sí, en el examen se va a evaluar los diagramas de normales y cortantes. podría pedirse, pero
Probablemente no. Vamos a ver, esto es esfuerzo normal y entonces te va a indicar así. Digamos, esto era A, B, C y D. No sé. Le estoy poniendo nombre a los puntos donde están aplicados los cables, que son esos. Y entonces, esto es el diagrama de fuerzas normales. ¿Verdad? Fuerzas normales. Sería esto. Un valor acá. Porque resulta que esas fuerzas son una para la derecha y otra para la izquierda, esas componentes. Entonces sube a ese valor, se mantiene constante y luego baja a cero otra vez. Es esto. Aprovechando entonces, vean, el diagrama de cuerpo libre completo de eso sería así. La carga distribuida a todo lo largo. Y en estos dos puntos, ¿verdad? Las dos componentes verticales que por simetría son iguales. Aquí las dos componentes horizontales. Y dos momentos acá. De igual magnitud ambos, pero sentido opuesto. Profe, y los pesos de las vigas pequeñitas. Y los pesos de esas vigas que pequeñitas, que yo me muestro escéptico a considerarlo porque creo que son muy pequeñitos esos pesos. Pero habría que ver, calcularlo, a ver si realmente es algo relevante. Así. Eso sería. Ahora sí, nos vamos a almorzar. ¿Algo más que quieran ver? Profe, ¿usted consideraría que ese problema es importante?